La actualidad que nos lleva al territorio de Araba, a Gasteiz concretamente, y a la polémica que surgió a raíz de una información que publicó El Mundo. Tiene como protagonista al diputado general de Álava, Javier de Andrés. Bueno, todo empezó el martes. José Anizarra, director del Mundo en Euskadi, le preguntaba a De Andrés si el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, se refería a él cuando hablaba de los famosos fajos de billetes. Bueno, menuda la que se ha montado, porque enseguida además vamos a tener opción de hablar con el propio Javier de Andrés para que nos detalle algunos asuntos, pero vamos a recordar cómo comenzó esta polémica. No, se lo decía porque precisamente al hilo de lo que dijo el señor José Luis Bilbao sobre los fajos de billete, ¿cree que el señor Bilbao se refería a usted? ¿Cómo? Sí, cree que el señor Bilbao, en el comentario que hizo de que conocía a personas que iban con fajos de billetes, se refería a usted. Pues no se me había ocurrido pensarlo. No, se lo digo porque hay un informe de la Inspección de Hacienda que constata que usted hizo 2 entregas de 100.000 euros en billetes de 500 en una entidad bancaria. Me gustaría saber si usted nos puede explicar el origen de ese dinero. Bueno, le puedo decir que eso que acaba de decir no es cierto, en primer lugar. Y en segundo lugar, que todas las actuaciones que yo haya hecho con la Hacienda, si están sujetas a presentación pública, no hay ninguna pega. Sí, acláreme, lo que no es cierto es que exista el informe o que no hizo los depósitos. ¿No es cierto que existe ese informe que usted acaba de decir? Sí, ese informe existe porque fue un informe solicitado por el Banco de España y que realizó la Inspección de Hacienda a la Diputación Foral de Álava. No, porque yo no he hecho esos abonos, no los he hecho yo. Usted niega que hiciera 2 depósitos de 100.000 euros en billetes de 500 en una sucursal de la calle San Prudencio de Vitoria. Totalmente. Javier de Andrés, diputado general de Álava. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Claudio. Aclaremos puntos, Javier, si te parece bien. Adelante. La primera duda. Acabamos de ver las imágenes de esa rueda de prensa en la que tú niegas que alguien o tú hubieses realizado ingresos de dinero en metálico por la cantidad de 200.000 euros. Más tarde, horas más tarde, has admitido el pago en metálico de 101.104,67 euros, el 20 de junio del 2003. ¿Cómo se entiende esto, Javier? ¿Por qué negaste algo que luego matizaste y reconociste que parte de ese dinero sí lo realizaste o lo realizó alguien cercano a ti como un ingreso en una cuenta bancaria? Bueno, yo lo que negué fue la aseveración que hubo allí, ¿no? Allí hubo una aseveración diciendo que yo o un familiar mío había ingresado 200.000 euros en billetes de 500 y que había un informe de Hacienda que así lo constataba. Eso no es verdad. O sea, esa aseveración que hubo no es cierta, ni hay un informe de Hacienda. ¿Qué no es verdad, Javier? Porque has hablado de un informe y de un ingreso en metálico. Javier, claro. Perdóname si soy muy claro, pero te lo voy a preguntar porque yo creo que es importante. ¿Tu mujer, tú, alguien cercano a ti, ha realizado pagos en metálico, ingresos en metálico de esas cantidades? No, vamos a ver. Lo que acabamos de escuchar, esa acusación de que hay un informe que dice que yo o mi mujer hemos hecho un ingreso de 200.000 euros en efectivo, en billetes de 500, en una entidad bancaria, la calle San Prudencio. Me da igual la calle San Prudencio que cualquier entidad del mundo. No es verdad. O sea, esa aseveración que se hizo no es cierta. No hay un informe. También otras cosas que se dijo desde este periodista diciendo que había habido una inspección fiscal, que había resuelto con una sanción. Bueno, todo eso es mentira. O sea, todo lo que se dijo es mentira. Es falso también que ese ingreso que él dice que se hiciera en una cuenta común. Yo jamás, ni yo ni mi mujer hemos ingresado en una cuenta propia en efectivo importes no solamente de 200.000, ni de 100.000, ni de 50.000, ni de 10 veces menos. Nunca hemos hecho un ingreso de ese tipo. Es decir, las aseveraciones que él me estaba haciendo son enteramente falsas. Javier, ¿has realizado entonces el pago en metálico de 101.104,67 euros en concepto, bueno, pues para pagar o para financiar una vivienda? Vamos a ver, Claudio. Mira, yo a partir de que este hombre me dice esto, que es enteramente falso, yo para demostrar que es falso, he hecho una cosa que tengo que decirlo así de claro, no lo ha hecho jamás ningún político, no en el País Vasco, sino que yo sepa en ningún lugar conocido por mí, que es pedir a la Hacienda de la Diputación, donde yo siempre he vivido, en Álava, un informe en el cual se señale cuáles han sido las inspecciones o las relaciones que yo he tenido con la Hacienda. Y ese informe del Servicio de Inspección dice lo siguiente, me vas a permitir que lo lea.
dice que no se ha incoado ningún acta por ningún concepto impositivo al interesado. La única referencia de este contribuyente es una comprobación de las operaciones de adquisición y financiación de su vivienda habitual adquirida en el año 2003 que no dio lugar a ningún acta al interesado o su cónyuge. Bien, es decir, de lo que se me acusaba, lo que dice ese artículo del diario El Mundo es falso. Ahora bien, es verdad que hubo una comprobación. Es un asunto distinto a la acusación que se me ha hecho de 200.000 euros en efectivo en una cuenta de mi mujer o mía o común, que se me ha abierto un expediente fiscal, que hay una sanción. Todo eso es falso. Y esto demuestra que eso es falso. O sea, que yo no he hecho nada ilegal, que jamás se me ha abierto una inspección fiscal, que nunca he tenido que pagar una sanción por haber hecho ningún incumplimiento fiscal, ¿no? Javier, ahora bien, Hacienda te ha pedido explicaciones por algún... acerca del origen de algunas cantidades de dinero, Javier. Bien, es decir, vale, ahí es a donde voy, Claudio. Sí. A partir de que se demuestra que no es verdad nada de esa acusación, en este informe también se dice efectivamente que se pidió información sobre una comprobación de una operación que yo hice en el año 2003. Quiero decir que yo en el año 2003 tenía 35 años, nunca había sido diputado ni foral ni diputado general, y pagué el último pago de mi vivienda, lo hice en una entidad bancaria que es la Caja Vital, o hoy en día Cuchabank, y lo hice con el origen de, bueno, pues efectivamente un pago en efectivo. Y esa es la cuestión que a mí me consulta Hacienda. Me dice, oye, vamos a ver, tenemos aquí un pago en efectivo por tu parte a un constructor, que es el que me vendió la casa, ¿no? Sí. Mi vivienda, donde estoy viviendo y desde donde además te estoy hablando a ti en este momento. Y entonces le digo, sí, efectivamente, sí, hicimos ese pago, y no solamente eso, sino que obviamente tuve que responder a Hacienda diciendo cuál era el origen de ese dinero, ¿no? Entonces yo presento un certificado en el cual se señala cuál es el origen de cada una de las cantidades. ¿Hay alguna duda acerca del origen de esa cantidad? Vamos a ver, mira, la información que yo suministro a Hacienda es la siguiente. El día 20 de junio fue el día que hice el pago, fuimos a dos sucursales, una en Caja Burgos, de donde saqué 23.500 euros, y tenía otras dos cuentas en la Caja Vital, que en total entre las cuentas de Caja Vital y las de Caja Burgos sumaban 39.600 euros. Y esto está certificado por la Diputación, que efectivamente confirmó que lo habíamos sacado de esas cuentas para hacer el ingreso. Y a su vez, yo le señalo a la Diputación que otros 60.000 euros era una ayuda, un crédito, un préstamo que me hizo un familiar mío, concretamente mi hermano, por el importe de 60.000. Esa cifra también, la Diputación también lo comprueba, que efectivamente fuera de la contabilidad de mi hermano, de donde había salido para dármela a mí. Lo comprueba, lo certifica que efectivamente así, y se cierra el acto. Es decir, yo demuestro, por una parte, que había salido de esos 100.000 euros una parte de mis cuentas, también de la Caja Vital, donde había hecho el ingreso, y de Caja de Burgos, más el préstamo que había hecho mi hermano, que fue la Hacienda quien comprobó que había sido efectivamente de su contabilidad de donde había salido el dinero, reconoce que esos 100.000 euros están justificados. Y ahí se acabó el asunto de un tema que ocurrió en el año 2003. Javier, ahí acabó el asunto. Tengo poco tiempo. Sí. La verdad, tengo poco tiempo y muchas dudas, pero una de ellas es... Te las quiero aclarar todas, o sea que no me digas que te falta tiempo, ¿eh? No. Te no quiero que tengas dudas, o sea que... quiero decirte... No me limites el tiempo. No, Javier. Vamos a hablar todo lo que haga falta. Esa es mi intención. Y desde luego estás contestando a todo lo que te estoy preguntando. Una de esas dudas es si tú te vas a querellar, porque lo has dicho al principio, tú afirmas que la información publicada en El Mundo y la que te expuso el director del Mundo, Izarra, son falsas. ¿Tú te vas a querellar contra El Mundo? Verás, mira, yo he hablado con mi abogado sobre este asunto y lo primero que hemos hecho ha sido pedir una rectificación al diario El Mundo por las informaciones falsas que ha recogido en esa información. Eso es el primer paso. Vamos a ver cómo responde El Mundo y si realmente acepta la información que nosotros hemos dado, ¿no? Si realmente lo publica y la explicación que yo te estoy dando a ti y otras informaciones adicionales que hemos planteado, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver si no lo hace. Desde luego continuaremos con el proceso legal para justificar bueno, pues la honorabilidad. José, Claudio, perdona, Javier, una cosa. Lo digo porque ayer estuve hablando en directo con José Anizarra y le planteé la posibilidad de que tú te querellases contra él o contra el diario. Sí. Él aplaude la medida de que te querelles, es decir,
dice que sería positiva para aclarar este asunto. Javier. Bueno, a mí me gustaría que él, para aclarar este asunto, lo que tiene que hacer José Nizarra es decirme quién o qué documento dice que yo he hecho ese ingreso. Porque él no ha presentado ni un testimonio de una persona, ni un solo documento. Eso es lo que aclararía todo este asunto. Y como él no lo presenta, yo lo que presento es un documento que quiero insistir sobre él, que no ha presentado hasta este momento ningún político que se haya conocido, que es un documento del historial que yo tengo con la Hacienda que a mí me corresponde, con la Diputación de Álava. Porque a partir de ahora, igual lo que yo empiezo a hacer es exigir ese documento que yo he presentado a todos los políticos que se quieran presentar a las elecciones y a todos los políticos que a mí cuestionen mi honorabilidad, que me presenten un certificado de la Hacienda que le corresponda diciendo que jamás han tenido una inspección fiscal, que jamás han tenido que pagar una sanción. Porque este documento que he dado yo es un paso adelante. Y ahora, cuestionarme a mí mi honorabilidad ya no es cuestionar mi honorabilidad, porque la legalidad de todo lo que yo he hecho está demostrada. Ahora ya se empieza a cuestionar, sería de cuestionar si la Hacienda de la Diputación, por cierto, en una época en la que gobernaba el Partido Nacionalista Vasco, engañó y mintió en ese documento que a mí me ha dicho diciendo que yo jamás he tenido una inspección y que jamás he tenido una sanción. Y ese documento, mira, hablamos mucho de hacer declaraciones de bienes y decimos hacer declaraciones y muchas cosas. Bueno, pues este documento jamás nadie lo había presentado. Igual hay que empezar a presentar esto y empezar a pedir a todos los políticos que presenten un documento de su historial con Hacienda, a ver si todos pueden presentar un documento en el que se diga lo que yo acabo de decir y está firmado por el jefe de la Inspección de la Diputación de Álava. Javier, una de las cosas que también se ha hablado y se ha comentado, y te lo voy a exponer, es el tono de las declaraciones. Veo que te afecta. Javier, hombre, ¿cómo no me va a afectar? Quería saber por qué tu reacción en ese momento, en ese vídeo lo hemos visto, de enfado, incluso de enfado. Pero ¿cómo no me voy a enfadar? ¿Cómo no voy a enfadar cuando está diciendo ya publicado que mi mujer mueve bolsas de dinero o que mueve maletines y que hace un ingreso de 200.000 euros en billetes de 500? ¿Cómo no me voy a afectar? ¿Cómo no me voy a indignar? ¿Es que creen que a mí me cortan las venas y no sangro? ¿Cómo no me voy a indignar? Esto es indignante. Lo que tiene que hacer este señor para levantar la cabeza y para seguir escribiendo en un periódico es justificar a ver de dónde ha sacado que yo o mi mujer hemos ingresado 200.000 euros. A ver qué documento certifica eso. A ver dónde dice que en qué cuenta mía he tenido yo en mi vida 200.000 euros juntos. Eso es lo que tiene que hacer este señor. A ver quién le ha dicho eso y quién es el que da la cara diciendo que yo o mi mujer o mi familia hemos hecho eso. ¿Cómo no me voy a indignar? Javier... Que yo no soy de hierro. Y que estamos hablando de un asunto tan importante como la dignidad de una persona y de la honorabilidad de una persona, que además se dedica al ámbito público y sé que me tengo que desnudar y que no tengo intimidad y que he tenido que decir que hasta he tenido que sacar 3.600 euros de una cuenta para pagar mi vivienda. Pero ya está bien. Javier, esta noticia ha eclipsado lo que es un pleno importante también para el territorio, que es el pleno de política general. Ayer, de hecho, vamos a ver, teníamos intención de hablar contigo, lo que pasa es que lógicamente tú estabas, participando en ese pleno. Sí. La oposición también te pidió explicaciones acerca de este tema. De todas formas, primero quiero contrastar contigo unas declaraciones que ha hecho Ramiro González, el portavoz del PNV, diciendo que la sensación que tiene es que tú has dado por acabada la legislatura. Y dice Ramiro González que no vas a continuar como diputado general. Mi pregunta es si te vas a presentar como candidato por el Partido Popular en las próximas elecciones forales como candidato a la Diputación, como diputado general. Sí, bueno, como todos sabemos, quien se presenta no es uno mismo, es el partido el que le tiene que presentar a uno, ¿no? Yo creo que mi partido confía en mí, pero es mi partido quien lo va a decir en el momento que le parezca oportuno. Yo estoy con mucha ilusión por trabajar. Creo que hemos hecho un trabajo muy importante estos 4 años, estos 3 años y medio, un trabajo muy difícil en unas condiciones muy severas, pero creo que hemos conseguido organizar la Diputación, equilibrarla. Llevamos ya un año en el cual hemos podido recuperar las inversiones a las que habíamos tenido que renunciar y tenemos por delante, desde luego, muchas oportunidades de crecer y además de crecer de una forma distinta de la que teníamos antes. Yo creo que muchas de las cosas que hemos corregido, gastos superfluos, innecesarios, gastos clientelares, que ha sido de donde hemos suprimido, ¿no? en esta legislatura, no tenemos que volver a reproducirlos y que ahora tenemos que ir a hacer inversiones productivas
inversiones que generen empleo, que generen actividad económica. Creo que hay mucho por hacer por delante. Creo que realmente el trabajo que hemos hecho estos 3 años y medio le falta un tiempo también para culminarse, ¿no? Con un proyecto que es más que la estabilización de la Diputación. Eso lo hemos conseguido, pero el proyecto que yo tengo en la cabeza para Álava no es solamente la estabilización, es el crecimiento. Eso es lo que tengo por delante y desde luego tengo mucha ilusión por hacerlo. Javier, quiero, antes de despedirte, primero darte las gracias, que hayas entrado en directo aquí para aclarar algunos puntos, que yo creo que has hecho unas declaraciones que enseguida vamos a analizar, pero antes de despedirte me gustaría tratar otro tema. No es un tema agradable porque te han citado, tengo entendido, a un juzgado de Vitoria el 3 de noviembre por otro asunto, y es el famoso quiero decir porque levantó bastante polémica, unas declaraciones tuyas en las que señalabas a la plataforma Sos Racismo como, decías que podrían haber cometido fraude en aquel tema de los empadronamientos ficticios, masivos. Creo que el juez os ha llamado a las dos partes, es decir, a ti y a Sos Racismo, para un acto de conciliación. ¿Vas a acudir? Sí, claro, voy a acudir al acto y voy a ratificarme en las declaraciones que hice, porque después de las declaraciones que hice, el propio Fede García, el portavoz de Sos Racismo, reconoció que habían hecho el empadronamiento de más de 1.100 personas en su local de Vitoria, y que además lo habían hecho para que pudieran tener la oportunidad de acogerse a la tarjeta sanitaria, aunque fuera gente que no había estado jamás en Vitoria, ¿no? Eso es precisamente un aprovechamiento de una ayuda social como es la sanidad pública, ¿no? Y lógicamente me voy a ratificar. Y luego, esta mañana, he oído unas declaraciones, no sé si las conocéis, de Fede García, diciendo que está en contra totalmente de las medidas que propone el Partido Popular en relación con la RGI, porque eso conduciría a la delincuencia, a los inmigrantes, ¿no? No sé si habéis oído esas declaraciones. Son las medidas que propuso Javier Maroto, ¿no? Sí, las propuestas que desde Javier Maroto y que el Partido Popular va a defender en el Parlamento. Bueno, yo cuando he oído esto, de que un inmigrante o cobra ayudas sociales o la única alternativa que le queda es la delincuencia, me han parecido las declaraciones más racistas que he oído en mi vida. En mi vida. Pero, ¿qué está diciendo este hombre? Que un inmigrante la única oportunidad en la vida que tiene, y para lo único que viene aquí es o para cobrar una renta de garantía de ingresos o para delinquir. Que un inmigrante no tiene otras oportunidades. Es decir, que realmente lo que está diciendo es que un inmigrante no vale más que para cobrar una renta o para delinquir. O sea, es que es algo lo más racista que he oído en mi vida. Es lo que he oído esta mañana a Fede García diciendo que un delincuente, que una persona o delinque o cobra la RGI porque no tiene otras alternativas. ¿Pero qué es esto? Eso es lo que piensa de los inmigrantes. ¿Cree que no valen para nada más? Son declaraciones... Yo desde luego no lo comparto. Y creo que la integración es otra cosa. Creo que la integración es otra cosa. Bueno, son declaraciones en directo, son las 6 menos 19 minutos. Nos las hace el diputado general de Álava, Javier de Andrés, al cual agradezco que haya entrado en directo en este programa. Es que ricasco, Javier. Claudio, os agradezco muchísimo la oportunidad que me dais para explicarme, porque cuando te afecta cosas tan personales que te llegan tan hondo, pues uno tiene también ganas de explayarse. Igual la vehemencia me ha podido un poco en tu programa, pero os agradezco mucho que me deis la oportunidad. Muchas gracias, Javier. Agur. Gracias.